Entre las oscuras montañas de un pueblo olvidado se encontraba una casa solitaria. El tiempo la había desgastado y parecía que de cada una de sus paredes se filtraban secretos prohibidos. En aquella vieja vivienda vivían una madre enferma consumida por una enfermedad antigua y sus dos hijas, cuyas vidas habían quedado marcadas por el dolor, las ambiciones y la desesperación. La madre, una mujer alta con penetrantes ojos azules, fue en otro tiempo el pilar del hogar. Con el avance implacable de la enfermedad, su delicado cuerpo fue debilitándose y el brillo de su mirada se fue apagando, dejando solo un tenue halo de tristeza. Dependía de sus hijas para sobrevivir y cada día el ambiente en la casa se volvía más frío y solitario. Por otro lado, Elena, la hija mayor, representaba un escape de la opresión del lugar. Con su piel clara, el cabello rizado y una mirada resuelta, soñaba con horizontes lejanos y oportunidades más allá de las montañas. Aunque el pueblo y la enfermedad de su madre intentaban retenerla, su espíritu anhelaba la libertad. Con una mochila al hombro y el coraje como única arma, partió una mañana temprana dejando atrás un silencioso adiós. María, la hija menor, era muy diferente a su hermana. Su piel de tono amarillento y sus ojos negros parecían reflejar una gran oscuridad interior. Desde niña, el peso de los cuidados y la amargura la habían envuelto en un ambiente sombrío. La habitación donde transcurría su vida se transformaba en una especie de celda, con paredes que parecían estrecharse cada día, limitando su existencia. El ambiente en la casa se volvía cada vez más opresivo para María. Aquella solitaria habitación iluminada con una luz tenue parecía absorber cada uno de sus suspiros. Fue durante un crepúsculo nublado, mientras recorría los rincones olvidados de la casa, cuando su mano encontró un mueble cubierto de polvo. Allí yacía un libro de tapas gastadas con letras antiguas difíciles de leer. Al abrirlo, un olor a humedad y decadencia se mezcló con un escalofrío que recorrió su espalda. Las páginas amarillentas estaban llenas de símbolos prohibidos, conjuros y fórmulas oscuras. Entre ellos se encontraba la receta para preparar una poción mortal que se grabó en su mente como una amenaza sigilosa. Cada palabra del libro parecía revelar secretos que despertaban en María sentimientos encontrados. Por un lado, el amor y la responsabilidad hacia su madre, y por otro, la fuerte necesidad de liberarse de la vida opresiva que la tenía atrapada. Esa noche, la luna bañaba de plata cada rincón de la casa. Con el corazón acelerado y la mente invadida por imágenes inquietantes, María salió hacia el bosque cercano. Bajo un cielo encapotado, mientras las sombras se movían y el susurro del viento parecía recitar antiguos maleficios, fue recogiendo hierbas olvidadas, raíces retorcidas y flores cuya fragancia era a la vez embriagadora y desagradable. Cada paso en ese bosque era un salto a lo desconocido, un pequeño ritual por la libertad perdida. De vuelta en casa, se preparó para lo que sería un acto irreversible. Con manos temblorosas limpió un frasco pequeño y vertió en él las esencias prohibidas, mientras murmuraba en voz baja las fórmulas del libro maldito. La mezcla comenzó a burbujear, liberando vapores de color anaranjado que se mezclaban con la penumbra de la habitación. Mirando como una mezcla de terror y determinación el lecho donde dormía su madre, sumida en un sueño impuesto por la enfermedad, María dosificó cuidadosamente la poción en la medicina diaria. El veneno que María administró con tanto empeño se extendió lentamente por el cuerpo de su madre, sumiéndola en un letargo doloroso. La transformación en el rostro de la mujer fue inquietante. Sus ojos azules se fueron oscureciendo y en sus labios apareció una sonrisa que, lejos de expresar alivio, parecía anunciar un castigo inminente. Sin embargo, el plan de María aún no terminaba. El intento de liberar a su madre del sufrimiento se convertiría irónicamente en la semilla de su propia perdición. Durante los días siguientes, mientras la vida se escapaba lentamente de su madre, la culpa y el remordimiento fueron invadiendo el corazón de María. El peso de sus acciones, sumado al extraño cambio que notaba en su propio cuerpo, empezó a asfixiarla. La atmósfera en la habitación se volvía más densa y las sombras parecían moverse con fuerza, como si quisieran arrastrarla hacia un abismo sin salida. En una noche cargada de silencio y angustia, cuando la oscuridad parecía conspirar con la tragedia, algo inesperado ocurrió. La madre, con lo poco de fuerza que le quedaba y movida por un instinto muy básico de amor, se negó a aceptar la traición sin dar una última lección. Con un suspiro entrecortado y una voz temblorosa extendió la mano hacia María, cuyos ojos mostraban el horror de haber perdido el control de su destino.
Usando la misma poción mortal que ella misma había preparado, la madre derramó unas gotas, un acto desesperado y a la vez decisivo. A pesar de lo débil que estaba, el veneno se aplicó con precisión como si la madre quisiera detener de una vez por todas el ciclo de traición y dolor. María, aún en pie y tratando de huir del ambiente asfixiante del cuarto, no tuvo tiempo de reaccionar. El líquido ámbar tocó su piel, impregnándola con un veneno que se extendió rápidamente. El impacto fue total. Mientras la madre desde su lecho de agonía observaba a su hija, sus ojos mostraban no solo dolor, sino también una especie de justicia oscura. La poción diseñada para consumir vidas lentamente fue igualmente mortal para María. La venganza de su madre, nacida de un amor herido, se materializó en ese instante fatal. Los minutos siguientes se convirtieron en una especie de agonía para María. Sintió en su interior el mismo frío que había apoderado el cuerpo de su madre, y la culpa se volvió una cadena que oprimía su alma. Las sombras se cerraron a su alrededor y su mirada se perdió en un vacío sin fin. Con cada gota del veneno su fuerza vital se desvaneció, dejando tras de sí un eco de tristeza y resentimiento. La traición, la culpa y el irónico giro del destino sellaron su muerte. La misma sustancia que María había imaginado como medio para liberarse se convirtió en su castigo final, envenenándola por la propia mano de su madre, que con su último aliento quiso reparar el daño y evitar que la oscuridad siguiera creciendo. Con el cuerpo de María tendido en el suelo, la habitación se llenó de un silencio sepulcral, como si el tiempo se detuviera para presenciar aquella tragedia. El ciclo se había completado. La búsqueda de la libertad se transformó en condena y la venganza de una madre al borde de la muerte dejó una marca imborrable en el alma de la misma casa. Mientras tanto, en algún otro lugar, Elena continuaba recorriendo caminos lejanos, descubriendo nuevos horizontes. Sin embargo, a pesar del ruido y la diversidad del mundo exterior, el recuerdo de aquella casa solitaria y la tragedia familiar seguían vivos en su corazón. Con el tiempo, el llamado del pasado se volvió imposible de ignorar y Elena emprendió el regreso al hogar de su infancia. Al llegar a la vieja casa, ahora casi engullida por la naturaleza, se encontró con enredaderas y zarzas que habían reclamado las paredes y un ambiente cargado de una inquietud silenciosa. Con paso pausado y el alma en pedazos, abrió la puerta para sumergirse en la memoria congelada del pasado. En la sala principal se reveló una escena de eterna desolación. Allí, en un último macabro cuadro, reposaban los cuerpos sin vida de su madre y de María, dispuestos como trágicos testigos del destino consumado. Sobre una mesa, el libro maldito permanecía abierto con la última página marcada, narrando en silencio la historia de un plan oscuro y desesperado. Elena sintió en lo más profundo de su ser el dolor, el remordimiento y la certeza de que la búsqueda de libertad a través de la oscuridad había sellado el destino de ambas. Afuera, el rumor en el pueblo crecía hasta convertirse en leyenda. Los vecinos seguían comentando en voz baja sobre las sombras que se movían en la noche, los gritos ahogados por la culpa y la atmósfera oscura que envolvía a aquella casa olvidada. La tragedia familiar, la fuga de Elena y la desesperada decisión de María se transformaron en advertencias susurradas por el viento, recordando que algunos abismos internos nunca se pueden superar, sino que engullen cualquier posibilidad de redención. La casa en las montañas quedó entonces como un símbolo de lamentos y misterio, un lugar donde la búsqueda de libertad se transformó en condena eterna. La historia de la madre, de Elena y de María se unió al legado del pueblo, dejando un eco oscuro que aún resuena en noches sin luna. Entre la penumbra y el murmullo de las hojas se repite una advertencia. Cuando uno se deja consumir por la oscuridad interior, el alma se pierde, y lo que pudo haber sido una liberación se convierte en una trágica prisión. Nos vemos en tus sueños.